fin el vídeo de mejores lecturas del 2024. Tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo como cada año. Es uno de los vídeos que más ilusión me hace hacer porque por fin podemos hablar de esos libros que tanto hemos amado y también de ver, porque es un vídeo que me gusta ver muchísimo en todos los canales que sigo. Siempre me cojo muchísimas anotaciones e ideas para futuras lecturas. Así que aunque me ha costado un poquito encontrar tiempo y... bueno, voy a decir ganas, pero me ha costado encontrar tiempo para grabarlo. Aquí lo tenemos. Lo primero que os quiero comentar es que este ha sido un gran año de lecturas para mí. He leído muchísimas lecturas que me han gustado y quizá no están todas aquí. Bueno, vais a ver una pequeña aparición que es Ceniza, que lleva una semanita conmigo y bueno, como podéis ver, no para quieta, o sea que creo que va a ser bastante protagonista de este vídeo, lo quiera yo o no, porque es un trasto. Pero bueno, voy a intentar concentrarme y contaros lo mejor posible las lecturas de este año. Como os decía, este ha sido un año de grandes lecturas y que yo he disfrutado muchísimo de un montón de libros que he leído. Pero para hacer esta selección he cogido libros que, bueno, que han permanecido conmigo, ¿no? Que han pasado los meses y sigo pensando en ellos, que me han aportado algo mientras los leía, me han sorprendido de alguna manera. Bueno, son libros que creo que al final, por una razón o por otra, han conseguido destacar por encima de los demás. Y bueno, como siempre, voy a empezar haciendo el vídeo de este top de lecturas hablando de las novelas de Duerme Vela, porque es un momento en el que por fin puedo yo explayarme, que a lo largo del año pues tampoco os comento demasiado de todas las novedades que hemos ido sacando. Y ya sabéis que son libros que yo adoro, que me encantan y que quizá no hablo tanto de ellos en el canal pues para no ser muy pesada, pero pues obviamente si los publicamos nosotras, libros top de la vida todos ellos. Entonces bueno, vamos a hablar precisamente de uno de mis tops de la vida, de una autora que he hablado muchas veces de ella, pero que no me canso porque es una autora que yo no sé por qué encajo tan bien con ella, pero es que la amo mucho, y es Robin McKinley. Y el libro desde luego es Piel de Ciervo. Esta fue nuestra primera publicación del año y es un libro que me siento muy satisfecha de ver que está conectando con tantísima gente. Quizá no ha sido un libro que se ha visto muchísimo, pero poco a poco la gente que le va dando una oportunidad, que lo va leyendo, le va calando. Es un libro que yo creo que deja huella en todo el que lo lee de una manera u otra. Es una novela muy pausada, muy intimista, de un personaje al que vas a amar enormemente. La historia es un cuento de hadas, pero un cuento de hadas oscuro, duro, que se basa en la historia de Piel de Asno. Y aquí Robin McKinley lo que hace es centrar esa historia en la superación y lo hace a través de la relación de la protagonista, de Lizar, con Ceniza, que es una perrina galga que tiene desde que es muy pequeñita, y la camada de cachorros que ya va a ayudar a que sobrevivan. Bueno, imaginaros lo que amo yo este libro a Ceniza y a Lizar, que la gatita que tengo aquí conmigo pues se llama Ceniza como ella. Y bueno, es una historia que mucha gente habla de lo duro que es leer el libro, porque es verdad que tiene una escena al principio muy dura y hay momentos de que la protagonista lo pasa mal y tú lo vas a pasar con ella, pero yo cuando pienso en este libro pienso en calidez, pienso en la sensación reconfortante que me dio este libro de superación, de la relación de la protagonista con la perrina y de esa amistad que va labrándose la protagonista, cómo va creando su nueva vida, cómo va pasito a pasito aprendiendo a vivir y a ser feliz al final y a superar todo lo que le ha ocurrido. Entonces es una historia muy intimista, llena de momentos más bien costumbristas. No es una historia llena de aventura y de... no, es muy intimista, muy hacia adentro, muy del personaje. Y si os gusta, por ejemplo, Las bestias olvidadas de él, ese tipo de novelas clásicas de fantasía en el que hay magia, pero no es lo principal, os recomiendo encarecidamente esta historia. Incluso si no soléis leer fantasía, si os gustan pues, los clásicos y demás, yo creo que es una novela que os puede gustar. De verdad, darle una oportunidad porque es... bueno, de esos para mí es un pilar de mi vida, es un libro muy especial. Luego sacamos un libro completamente distinto que es La quinta bruja de Angela Slater. Bueno, qué deciros de Angela Slater, es también una de mis autoras favoritas. Ya sacamos De conjuros y otras penas, que es otra novelita corta con la que tiene bastante que ver en el sentido de que también es una novela muy breve, pero que logra en muy pocas páginas destacar una ambientación única y unos personajes inolvidables. En este caso lo que tenemos es la ambientación de Londres de la época de Jack el Destripador,
y vamos a conocer a través de Kit, que es una joven policía que se tiene que hacer pasar por hombre para trabajar en el cuerpo de policía y así ayudar a su familia con el salario, porque un salario de costurera no le daba, y así, bueno, pues eso, ayudar a su madre y a su hermano a sobrevivir. Pues se va a meter de llena en el caso de Jack el Destripador. Con el título que tiene os podéis imaginar que es una historia pues llena de esoterismo, de magia oscura, en la que los asesinatos, la magia y lo más crudo se van mezclando con esa cierta candidez que tiene la protagonista y que va perdiendo según va avanzando la historia, y esa ternura que tiene por su familia. Bueno, es una historia que creo que lo más impactante de ella es la ambientación que tiene, que es maravillosa, pero realmente creo que es una de estas novelas cortas que dices, qué bien está, con tan pocas cosas, qué bien hilado está todo, qué bien cierra la historia, cómo encajan todos los personajes, y también te quedas con Kit, con la protagonista, y el final es épico. Luego tenemos una historia que la verdad me da mucha pena que se haya quedado como tan olvidada, porque me parece una novela maravillosa, que es Silenciadas, un cuento de hadas del Me Too, de Anne Claycomb. Y esta es una novela más contemporánea, podemos decir, está muy apegada a la realidad, es muy moderna, es una historia adictiva, de verdad, de los libros que os enseño hoy. Este es el más adictivo del mundo, no vais a poder parar de leerlo. Además está contado desde el punto de vista de las 4 protagonistas, y vamos a ir viendo como sus puntos de vista súper marcados y bueno, no puedes parar de leer una vez que empiezas, ya os lo digo. Y la historia nos habla de 4 mujeres que sufren abuso por parte de su jefe en la misma empresa. El tema es que les echa una maldición a cada una relacionada con un cuento de hadas distinto, lo que les va a impedir denunciarlo. Y eso va a hacer que ellas se junten e intenten detenerlo y por fin salir de esa horrible maldición en la que las tiene un poco aprisionadas. Entonces, bueno, es un libro que habla de un tema también muy duro como es el abuso y además en el entorno laboral y demás, pero tiene un enfoque totalmente distinto a Piel de Ciervo, por ejemplo, porque así como Piel de Ciervo toda la historia va sobre cómo la protagonista supera eso. En este cambio está muy centrado en la sororidad, en las 4 cómo se hacen amigas y cómo tienen que derrocar a este hechicero, porque al final es un hechicero, y ellas poder salir adelante y romper esas maldiciones. Entonces, bueno, aunque parte de algo bastante horrible, no es escabroso con el tema ni nada de esto. Es un poco, todo es una gran metáfora, ¿no?, de cómo las dificultades que tienen las mujeres que sufren abusos para poder denunciar. Entonces, bueno, está contado de una manera muy original, y si os gustan los cuentos de hadas es que tenéis que leerlo, porque es una novela que está llena de guiños de cada uno de los cuentos, pues de Barba Azul, Cenicienta, La Bella Durmiente, todos aparecen aquí, toda esa magia está aquí. Hay una bruja inolvidable con su casita de jengibre, hay unos canales de Discord en los que se analizan los cuentos de hadas desde un punto de vista actual. Bueno, es una novela fantástica, yo creo que para leer y aprender sobre, al final, los cuentos con los que hemos crecido, y también sobre nuestra propia vida actual y las dificultades que hay eso en el entorno laboral y cómo enfrentarte a algunas situaciones que quizá tú no hayas vivido, pero seguro que alguien cerca de ti ha sufrido. Y bueno, lo dicho, una novela que es muy sencillita y muy adictiva, pero que tiene mucha enjundia en todo lo que logra tratar de esa manera supuestamente superficial. Y bueno, ahora tenemos el cozy fantasy de la temporada, por supuesto, que es Media Alma, de Olivia Atwater. Esta es una novela que realmente nos hizo a todos, yo creo, muy feliz. Una historia ambientada en la época de la regencia, pero una época de la regencia inglesa mágica, en la que existe la magia. Y bueno, ya sabéis que desde Dormevela, si nos seguís por redes, ya hemos anunciado que la segunda parte de esta novela llegará en el 2025, o sea que ya estáis tardando en haceros con la primera. Es cierto que son historias independientes, pero hay guiños, hay guiños entre una y otra. Y nuestra protagonista es Dora, que de niña perdió media alma a manos de un hada, y desde entonces tiene una actitud y una manera de relacionarse y de reaccionar que no está muy bien vista en la época de la regencia, porque es muy directa, no miente, no se corta, entonces tiene una actitud que choca frontalmente pues, con la sociedad inglesa de esa época. Por otro lado tenemos a el Sorcier Real, que
también es odiado por buena parte de la sociedad por no respetar en absoluto a la clase alta inglesa, y juntos se van a liar para intentar acabar con una extraña plaga que asola a Londres y especialmente a los niños de Londres. Es una historia que tiene mucho de las novelas tipo los Bridgerton, porque todo el tema del casamiento, de los bailes, de los romances está ahí, pero que luego también tiene esa parte de magia con el mundo de las hadas, que es fascinante y divertidísimo, porque además tiene un punto muy divertido, y también una crítica social muy marcada a la época. Entonces, bueno, si os apetece algo ligero, bonito, divertido, para estar con la sonrisa mientras lo estás leyendo, Media Alma es la solución. Y luego tengo que hablaros de una de mis novelas también favoritas, de las que hemos publicado este año. Es una novela cortita, breve, pero aquí a mí me llegó completamente al corazón. Es de las historias que no se olvidan, y os estoy hablando de Los últimos jinetes de dragón de Beaubazar, de Indra Das. Como veis, también es una novela corta de unas, no llega a las, bueno, sí, 160 páginas tiene, pero es la historia más nostálgica y más bonita y más evocadora que podéis leer. Es una historia que está contada, que se mueve entre los sueños y la realidad, que está contada de una manera muy bucólica, muy poética, muy intimista, en la que los personajes, pues el personaje principal te va contando parte de su pasado y cómo él de niño no entendía muy bien qué le ocurría, porque es un niño que ha crecido en Calcuta, pero sin sentirse de allí, porque realmente su familia nunca le ha dicho cuáles son sus orígenes. Sabe que son emigrantes, pero no sabe de dónde procede su familia, y eso siempre le ha granjeado como muchos problemas en el colegio. Y cuando vas avanzando en la historia vas viendo que a él le daban el té del olvido cada noche, y empieza a tener unos sueños extraños con dragones, que no sabe si son reales o no, hasta el punto en el que conoce a Alice, que es una joven que vive en el barrio de Chinatown, que se hace su mejor amiga, y junto a ella van a intentar descubrir cuál es su familia o cuáles son los orígenes reales de su familia. Es una historia, como os decía al principio, llena de nostalgia, porque está ambientado en los años 90 en Calcuta, y aunque sea Calcuta, da igual, es universal esos años 90. Tiene mucho de ese amor hacia la familia, a sus padres, porque te va contando esa historia, cómo su padre le contaba, era un aficionado total de las novelas de fantasía y ciencia ficción, y cómo siempre leía El Señor de los Anillos, y cómo les unió ese amor a la literatura. Luego tiene pues ese punto de realismo mágico, en el que la magia está siempre presente, pero no sabes de qué manera. Está también el primer amor. Bueno, es una historia como muy de coming of age, pero tan evocadora, tan bonita, de verdad que te llega tan hondo, que bueno, para mí es de esas historias. Bueno, me imagino que no llegará a todo el mundo porque son especiales, diferentes, pero novelas de fantasía que bueno, salen una vez, para mí yo creo que salen una vez cada década, porque cuenta tantas cosas desde dentro que bueno, ojalá le dierais una oportunidad, porque es preciosa. Bueno, y luego tenemos otra novela corta. Ahora vienen dos novelas muy cortitas y que no tienen nada que ver con la de Indra Das. Por una parte está Aunque ya supiera el final, de C.L. Polk. Esta es otra de esas novelas completamente absorbentes y maravillosas gracias a su ambientación. Es un Chicago de los años 40 en el que hay clubs nocturnos, pactos demoníacos, en el que nuestra protagonista es una adivina y detective también, que tiene que descubrir el paradero de un asesino en serie que está asolando la ciudad en tan solo 3 días. Es una historia que tiene unos aires noir a lo Humphrey Bogart, con ese rollo de pues, el tabaco, los clubs. Tiene una de las historias de amor más bonitas de la protagonista con su pareja, que realmente es preciosa. Pero bueno, si os gustan las historias tipo, no sé, Hellblazer, Constantine y demás, con ese punto supernatural, ¿sabéis? Que tiene esa mezcla de demonios, investigadores, cosas siniestras. Si os gusta ese rollo de magia oscura y demás, es que os va a encantar, de verdad, una historia que es maravillosa también. Y ya terminando, tenemos Después de la caída de Tobio Gundirán, que bueno, si nos seguís en redes de nuevo, pues ya sabréis que la segunda parte y final la publicamos este 2025. Esta es una novelita corta que se basa en la mitología yoruba, en la que aparecen los dioses orishas,
Y realmente eso es lo más fascinante de la historia. Es un libro que os leéis prácticamente de una sentada, adictivo, de fantasía épica, de una joven acólita que tiene que descubrir por qué los dioses no la escuchan y acaba emprendiendo una aventura donde se ve presa y objetivo de una secta terrible que puede acabar con el mundo. Es esa típica historia de aventuras, fantasía épica, adictiva, con muchísima acción, pero con esa ambientación completamente original, con una protagonista fantástica y que creo que es perfecta además para un público joven. Si tenéis así adolescentes en casa o demás, este es el libro perfecto, lo devorarán y además te aporta esa parte pues, de un contexto totalmente diferente al nuestro y que es difícil encontrar en fantasía. Y ya para terminar, un libro súper especial que es Justicia de Eleazar Herrera. Esta fue la última novela que sacamos este año. Ya sabéis que es una novela que parte de una recepción de manuscritos que hicimos el año pasado. Y bueno, este libro es una preciosidad, es que no puedo explicaros todo lo bien que me hizo sentir. Es una novela que habla también de la superación, de encontrarse uno mismo, de superar tu pasado y es una historia que tiene un tono tan encantador, tan Ghibli, tan acogedor, que te sientes realmente abrazado mientras la estás leyendo y al mismo tiempo va desarrollando una parte de worldbuilding súper interesante porque nuestra protagonista es una caballera de la reina que llega a un bosque donde se encuentra con un mago enmendador que la va a ayudar a separar ese lazo que la une con su espada y por lo tanto con la reina con la que ya no quiere saber nada. Entonces, según vamos avanzando en la historia, vamos a ir descubriendo por qué ya no quiere estar unida a la reina, qué pasó, qué fue lo que hizo que esté ya tan perdida en estos momentos y tan rota. Y va a ir encontrando también pues, otras maneras de descubrir, y va a encontrar otras maneras también de labrar su futuro. Entonces, bueno, es una historia preciosa, sencilla, bonita, para disfrutar con esas descripciones inolvidables de ese bosque otoñal, invernal, maravilloso, de esos desayunos en la cabaña con el mago. Es muy Ghibli, a mí es que me recordaba muchísimo a las películas de Ghibli. Y si queréis algo así bonito, dulce, entrañable, que también tiene partes como tristes y melancólicas, porque además Eleazar escribe de una manera muy evocadora también y que te hace sentir mucho, pero que luego te deja eso, siempre el corazón calentito, en mi opinión, darle una oportunidad. Bueno, y ahora sí, terminamos con todos los libros que publicamos este año en Dormevela, que ya os digo que no podemos estar más contentas con los libros tan variados y distintos que hemos publicado, que yo creo que todos aportan algo un poquito distinto al panorama del fantástico español, que a veces parece que es todo muy similar, y creo que nuestros libros, cada uno tiene un toque un poquito diferente y aportan algo distinto. Y nada, yo como deseo a 2025 le pido simplemente más presencia en librerías, que haya más libreros que se acuerden de nuestros libros y que no nos pongan en la esquina más abajo y más escondida y que poco a poco vaya llegando a su público. Es lo único que le pido a 2025. Y ahora sí vamos a empezar con el top de lecturas de este año. Este año he cogido 8 libros, podía haber cogido más, menos, no lo sé. Al final hice una selección de libros que ya os digo que me han llegado de verdad. Por una parte, uno que creo que no he comentado en el canal porque es de los últimos que he leído este año, y es que este libro me ha llegado mucho, no sé muy bien por qué, pero me ha llegado profundamente, y es Lonely Castle in the Mirror de Mizuki Sugimura. Este libro tenéis ya el libro publicado en castellano, también hay una película, también hay un anime, o sea, hay varias opciones. No sé si será buena adaptación. Yo empecé a ver la película, pero no me conquistó, entonces no me la acabé de ver, no lo sé. A mí el libro me ha llegado muchísimo. Al final es una historia que habla de bullying, de un grupo de adolescentes que un día pues encuentran que el espejo de su habitación les lleva a un castillo donde hay una joven con una máscara de zorro que les propone un pequeño reto, pero que si no lo cumplen pueden ser castigados. Así cada día, durante prácticamente un año, van a pasar juntos las tardes, van a estar allí y vamos a ir descubriendo cada uno de estos personajes, de estos adolescentes, qué les ha ocurrido, por qué han dejado de ir al colegio, al instituto, cuál es su pasado, cuál es su contexto. Todo contado desde un punto bastante realista, con elementos de realismo mágico, desde luego. El final tiene bastantes giros, tiene
ese punto japonés que a mí me encanta, donde todas las piezas encajan, aunque tengas que hacer un poco de salto de fe, pero me gustó muchísimo. Y lo que para mí es tan especial de esa historia, que ya os digo que es young adult, es para un público pues joven, de entre 13 y 17 años, cosas así, es la manera en la que trata esa sensación de los adolescentes de sentirse tan solos y tan incomprendidos. Y yo me vi tan bien reflejada en algunos personajes de estos libros, me hizo ir atrás en el tiempo, ¿no? Y sentirme tan identificada con muchas cosas. Lo cuenta tan bien, de una manera tan sencilla, que bueno, yo disfruté muchísimo de la lectura y además me emocionó una barbaridad. Es sentimental, es exagerada en algunas cosas, no importa, de verdad que a mí es una historia que me llegó al corazón y que además que creo que habla muy bien de eso, de cosas como el bullying, de la soledad, de cómo enfrentarte ya desde el punto de vista de los adolescentes, también como desde el punto de vista de los padres y de los profesores, de enfrentarte a situaciones así complicadas. Y bueno, una joyita que no me esperaba para nada que me fuera a gustar tantísimo. Luego un libro que sí que os comenté ya bastante, que es Las puertas invisibles de Alice Hoffman. ¿Qué decir? En los últimos años siempre está Alice Hoffman en mi top de lecturas. Yo qué le voy a hacer si la amo profundamente. He leído varios libros de ella este año y bueno, podría haber incluido los dos que leí porque los dos me encantaron. Pero al final he cogido Las puertas invisibles, aunque es cierto que la segunda parte de la historia me gustó bastante menos que la primera. Pero la primera me pareció tan maravillosa que tenía que incluirla. Habla de una joven que crece en una secta, principalmente en un ambiente de secta, y cómo al final el amor por los libros y por una biblioteca le salva la vida. Alice Hoffman tiene una manera de escribir como muy evocadora, muy envolvente, muy poética, que conecta maravillosamente bien conmigo. Tiene unos personajes que yo adoré, y ya os digo que aunque tenga partes que no me gustaron tanto, yo es que me sentía, cuando cogía el libro me sentía dentro de la historia completamente, me sentía imbuida por ese. Además es una historia como para leerte a finales de agosto, en septiembre, tiene todas esas descripciones de los paisajes, de la naturaleza cambiante. Bueno, a mí me envolvió completamente, la disfruté muchísimo y tenía que estar en este top. Bueno, otro libro que sin duda tenía que estar en este top, no había ninguna duda, es el último libro de la trilogía de la saga de los huesos verdes. Legado de Jade de Fondalí, sin duda es una de mis mejores lecturas de este año, ya veis que tochalés como los otros dos, y no puedo decir así gran cosa de él, pero diría que es mi libro preferido de los tres, con eso os lo digo todo. A mí desde el principio yo fui muy fan de Hilo, el protagonista al final de la trilogía. Cuando empiezas a leer esta trilogía piensas que es una saga familiar en la que vas a ver el punto de vista de muchos personajes y sí, pero esta es la historia de Hilo desde el principio hasta el final, y descubrir todo lo que le va pasando a Hilo, cómo va ampliando ese clan y cómo va siguiendo a la siguiente generación, aunque lo veas de secundaria, porque el importante es Hilo. Me dio tanto placer esta novela, o sea, la disfruté tanto, con todos sus giros, con todos los sustos que te mete, con todas esas ganas que tienes de tirar a veces el libro por la ventana. Es como el mejor libro de estos que devoras, un vuelapáginas que no puedes parar de leer, lleno de, pues, de intrigas palaciegas, intrigas familiares, intrigas políticas de todo tipo, con muchas sorpresas y bueno, para alguien tan aficionada como El Padrino, como yo, leed a Mario Puzo. Si os han gustado esta trilogía, os lo digo de verdad, leed El Padrino. Bueno, pues eso, que me encantó, que lo disfruté muchísimo, que creo que es un homenaje al Padrino perfecto y que tiene un final maravilloso, que eso siempre es de agradecer. Bueno, luego se cuela también un libro que lo disfruté mientras leía, pero os digo de verdad que con el tiempo me he ido acordando muchísimo más de él de lo que pensé que me iba a ocurrir. Yo estoy hablando de Sunshine de Robin McKinley. Sí, Robin McKinley, la de Piel de Ciervo, sigue la obsesión, continúa. Siempre presente Robin McKinley en mi vida, pero bueno, el que es que Sunshine es la única novela aparte de Piel de Ciervo que podéis leer en castellano. No sé si está descatalogada, yo la compré hace unos años ya, no sabría deciros. Sí, debe estar descatalogada porque es de la Factoría de Ideas, que ya ni siquiera existe, pero quizá lo podéis encontrar de segunda mano. Es una novela que no tiene absolutamente nada que ver con Piel de Ciervo, ni en cómo está contada, ni en los personajes, ni en nada,
pero es Robin McKinley. Y de una manera extraña consigue, en mi caso, consiguió absorberme y obsesionarme. Es una lectura muy inmersiva en primera persona sobre una joven que trabaja de panadera con su familia en una cafetería donde conoce a todos los parroquianos, donde todos son una gran familia, y de pronto un día la secuestran un grupo de vampiros. Vamos a ver cómo luego logra escapar y la relación que tiene con un vampiro. No os lo imaginéis a lo Crepúsculo porque no tiene mucho que ver, pero cómo son las consecuencias también de este secuestro, cómo ella va cambiando y cómo a lo largo de la novela vamos a ir viendo poquito a poco la parte mágica de ese universo que crea, la parte fantástica que cuando empiezas la novela parece completamente real. O sea, tú crees que estás leyendo una novela de ficción realista y cuando vas avanzando es cuando vas descubriendo todos los pequeños detalles que va dejando la autora de seres fantásticos, de vampiros y demás, pero muy muy bien hilado. Y crea un universo entre cotidiano y real y maravilloso, del que yo leería 1000 libros más, porque deja como la semillita para muchísimas cosas. Entonces, bueno, es una historia tan bien contada, o sea, realmente está tan bien contada, puede ser apabullante cuando lo lees, porque casi no hay diálogos, es todo el pensamiento interno de la protagonista, es muy muy intenso. La protagonista es maravillosa. Tiene ese punto cozy de cuando está en la panadería haciendo sus pasteles y sus cosas con sus amigos, con su familia y demás, pero también tiene una parte súper siniestra, muy muy siniestra y oscura. Entonces, bueno, un libro único de vampiros, ya de mis favoritos que he leído de vampiros y bueno, que de nuevo se ha quedado conmigo. Otro libro que se ha quedado conmigo y que ya os he comentado más veces es El privilegio de la espada de Elaine Kushner. El año pasado A punta de espada su primera parte llegó al top 10 y este año su segunda parte llega también. Aprovecho también para deciros que mi amor por Elaine Kushner no se detiene porque desde Duermevela este año sacaremos un libro de ella, uno de sus más reconocidos. El caso es que esta novela tiene un punto mucho más, es menos oscura que la primera y desde el primer momento me enganchó, quizá por el punto de vista de la protagonista, que es una quinceañera al final, pero una quinceañera de las guays, de verdad, que pocas veces vemos adolescentes tan interesantes como la protagonista, que en este caso además es la sobrina del protagonista del primer libro, y los personajes del primer libro van a reaparecer aquí de secundarios, porque han sucedido 15 años entre un libro y otro. Y bueno, volvemos a la Riviera, volvemos a ese mundo de espadachines, de intrigas palaciegas, de los nobles, de la parte más oscura y sórdida de la ciudad también. Y sobre todo vamos a ver a esta joven que ella tenía ningún interés en convertirse en espadachina, pero su tío loco la obliga, y cómo cambia su vida drásticamente de ser una joven simplemente preocupada por sus vestidos a de repente tener que sobrevivir a su tío, a sus locuras, a los duelos y a 1000 cosas más. Es una novela divertidísima, entretenidísima, emocionante, tiene un pasaje que es imposible de olvidar en la nieve, en la cabaña, con uno de los personajes más entrañables del primer libro y bueno, es que es de estos libros que yo disfruté de cada una de sus páginas, de que me tuvo con la sonrisa toda la lectura. Bueno, y llegamos al top 3, que me ha costado bastante hacer, ya os lo digo, el orden no tiene mucho sentido porque podrían estar así invertidos, no lo sé, porque estos 3 libros me han gustado mucho y me han dejado mucho pozo. Pero bueno, vamos allá. Vamos a empezar con Kalpa Imperial de Angélica Gododichter. Yo este año descubrí a esta autora y me enamoré de ella. Este año también leí Trafalgar de ella, que me encantó, aunque no haya llegado al top, también es un libro que me gustó muchísimo. Pero Kalpa Imperial es una cosa, es como leerte a Ursula K. Le Guin, como leerte, no sé, lo más alto de la literatura fantástica. Dices, Dios mío, el nivel que tiene esta autora a la hora de escribir, de contar sus historias, de narrar. Ella misma dice que es una gran contadora de historias y es que es eso, cómo te envuelve, cómo teje las palabras, las historias y tú estás atrapada como, no sé, una mosca en la tela de la araña porque no puedes dejar de leer y de maravillarte por las cosas que te quiere contar.
Al final, esta novela, esta antología la componen relatos que tienen un cierto regusto a novela, porque parece que están conectados aunque no lo estén. Tú en tu cabeza intentas relacionar anécdotas e historias, personajes, porque te va contando la historia de ese reino, el reino más vasto que jamás existió, de cómo pues, los imperios crecen, caen, mueren, reviven, resucitan, y todo a través de pues, princesas, príncipes, guerreros, también bufones, personajes súper rocambolescos, y todo desde diferentes perspectivas vamos a ir conociendo pues, puntos claves de la historia de ese imperio, ¿no? Realmente es una historia que habla pues, del poder y de la corrupción y de un montón de temas políticos importantes, pero que tiene ese halo de cuento también, de cuento de hadas, y que podría ser muy real, podría ser nuestra propia historia, y al mismo tiempo está plagado de fantasía y de sentido de la maravilla. No es un libro para cogerte en plan, voy a leérmelo así, mira qué cortito, que son 250 páginas, me lo leo en un ratito. No, yo es un libro que le dediqué un mes completo, fui leyéndomelo poquito a poco, que degusté, y creo que es la manera, porque está... No es que sea un libro complejo, pero está escrito de una manera que yo a veces tuve que releer pasajes, y necesitas imbuirte en la historia y dejarte llevar por esa manera que tenía de narrar la autora. Entonces, bueno, una auténtica maravilla para mí, pilar total de la fantasía. No entiendo muy bien por qué nunca aparece este libro en los tops de literatura fantástica, porque no creo que haya mucho que lo pueda superar. Así que, bueno, si no lo habéis leído aún, por favor, leedlo, que es una auténtica joya. Ahora una novela que, bueno, no es novela, de hecho es no ficción, y es otro de esos libros que con el paso del tiempo han crecido en mí todavía más. Y estoy hablando de Anhelo de raíces, de Maïs Harton. Este libro, no lo sé, a mí me llegó profundamente. Es una de estas historias de mujeres, de señoras que hacen cosas que me encantan, de una mujer ya madura, adulta, que se va a comprarse una casa en el Quinto Pino, en Nueva Inglaterra, creo recordar, en el norte de Estados Unidos, en una zona muy fría y, bueno, podemos decir que hostil con sus habitantes, y ella sola básicamente construye su hogar y cómo pasa el tiempo sola intentando disfrutar de su soledad, de la escritura, hace nuevos amigos, de cómo lidia con la muerte también, con las dificultades con el clima, con los animales, Es una novela que no es... esperaba que fuera como más cozy o más... Y no, a mí me resultó, a pesar de que yo no he leído nada más de ella, pero mucha gente que la lee dice que tiene... Algunos de sus diarios son muy deprimentes y que este es uno de los más luminosos y que es súper optimista. A mí no me pareció especialmente optimista, no sé si es que soy yo, pero yo leí pasajes, realmente vi la tristeza en muchos de los pasajes que iba leyendo, pero también la belleza, ¿no? Y la belleza de las pequeñas cosas, como os digo, de la luz, atravesando las ventanas, de las nuevas amistades, de disfrutar de la escritura, de cosas muy íntimas, de conocerse a una misma. Bueno, me pareció un libro precioso, muy, muy, muy bonito, y que permanece conmigo. Creo que es imposible no acabar este libro y no sentir a la autora como una amiga íntima. Entonces, bueno, voy a seguir leyéndola porque me encantó, me gustó muchísimo y bueno, tengo ganas de seguir con ella, la verdad. Me dejó mucha huella. Bueno, y en el número 1 tengo un libro, pero es que también podrían ser dos, pero he elegido este libro porque es de esos libros que también disfruté. O sea, cuando hablamos de disfrutar un libro, de lo bien que me lo pasé leyéndolo, de decir esto está hecho para mí, pues El rumor de los huesos, de Angela Slater. Digo dos porque también disfruté muchísimo La Biblia del bosque amargo, y podría estar aquí perfectamente, podría estar en el top, podría estar al lado de este libro o en vez de este libro. Pero es cierto que al ser relatos, La Biblia del bosque amargo, aunque me parecieron de 10, en el tiempo no los recuerdo tanto, o no me acuerdo tanto de todas las historias. Me acuerdo de alguna historia, pero como que no han permanecido tanto en mi memoria como esta novela, que la tengo súper presente, un libro que leí a principios de año, y me acuerdo muchísimo de él y de sus personajes tan extraños y fascinantes que tiene. De verdad que es una novela
que me lo hizo pasar muy bien, que es oscura, es gótica, es siniestra y maravillosa. El inicio realmente habla de una joven que crece además en un caserón de estos viejos, destartalados, que vive con su abuela, que es un ser deleznable y terrible, y viven junto a un acantilado. La humedad casi traspasa las páginas cuando lo estás leyendo al principio. Y vamos a ver que cómo esta joven, esta familia está obsesionada con el legado familiar y con la estirpe, ¿no? O sea que la estirpe ya se va a terminar con ella, y es la última de la familia. Y cómo empieza un viaje para oír un poco de su familia y las ideas terribles que tenía su abuela, para encontrar un poco sus orígenes, su pasado y un lugar al final, ¿no? Es una historia que tiene esa magia de cuento clásico oscuro de los hermanos Grimm, donde hay brujas, donde hay, sobre todo hay selkis, sirenas siniestras y demás, pero también se puede encontrar todo tipo de criaturas que aparecen en los cuentos. Y tiene 3 partes muy diferenciadas que a mí me gustaron tanto las 3. La primera, que es un cuento gótico total, es como una novela de las hermanas Bronte completamente. La parte intermedia, que es una escapada hacia adelante, y esa parte final que también me encantó, que es cuando encuentra esa casa llena de secretos y va a tener que ir descubriendo qué ocurre allí, que hay algo tan extraño que le está pasando. Entonces, es una historia llena de eso, de magia oscura, de cuento, con personajes que no son queribles, porque la propia protagonista no es de esos personajes que dices, la amo, no es que la ames, pero empatizas con ella, y su inteligencia es lo que hace al final, lo que hace que la apoyes a muerte. Porque incluso es un poco narrador no fiable, tiene cosas que tú crees que está siendo un poco tonta y no, es que se está haciendo la tonta muchas veces. Y es un personaje fascinante, a mí me pareció fascinante, como todos los demás que aparecen en esta novela. Me parece una novela bastante compleja y maravillosa. Ya os digo, es una historia que disfruté muchísimo, que me lo pasé genial. Es que yo al final, para mí el top de lectura son libros que ya os digo que se han quedado conmigo, que me acuerdo de ellos y pues que he disfrutado tanto que me acuerdo un año después de lo bien que me lo pasé con ellos. Y pues este es uno de los libros con los que mejor me lo he pasado este año. Y pues como siempre, Ángela Slater, todo lo que escriba, aquí estaré yo, porque uña y carne somos. Y nada, por fin he terminado este vídeo súper largo, me imagino que habrá quedado gigantesco, veremos cuando lo edite. Espero que os haya gustado, que hayáis cogido buenas ideas para futuras lecturas. Me encantaría saber cuál es vuestra opinión, si habéis leído alguno de estos libros, y por favor dejadme en comentarios cuál ha sido vuestra mejor lectura del año, que me encantaría saberlo. Y nada más, que como sabéis, tengo mi Patreon Miakelarre, donde subo vídeos todas las semanas. Pues si estáis interesados, pues dejaré el enlace abajo. Y pues nada, que muy feliz año, que espero que 2025 esté lleno de cosas buenas y muchas lecturas para todos vosotros. Que nos vemos muy pronto y adiós.